Io sono entrato nel noviziato nel mese di ottobre e nel mese di marzo si faceva un viaggio a piedi attraverso il Sahara, non tutto il Sahara, perché il Sahara è il deserto più grande della terra. E quindi noi partivamo la mattina e camminando, ecco, e facevamo circa da 30 a 40 chilometri al giorno, perché abbiamo fatto in questa grande traversata si facevano un po' di più di 600 chilometri, perché andavamo da un luogo che si chiamava Elabiodde, come dico, a un altro luogo dove il nostro fondatore Carlo de Foucault aveva fatto questa fondazione che si chiama Beni Abbès. È un deserto rosso che il vento cambia continuamente, è una cosa incredibile. Voi vedete per esempio con una collina come se fosse questa, e l'indomani dove è andata questa collina non si sa. Lì nel deserto non solamente si perde, cioè si perde, si lascia, non sai più come ricorrere al tuo passato, viene come cancellato, ecco. E praticamente anche la fede, cioè la fede in Dio, la fede dell'aldilà, la fede dell'invisibile, non sai più se c'è o non c'è. La fraternidad era una intuición que había tenido Charles de Foucault de que el cristianismo tenía que volver a las raíces para ser creíble. Él decía gritar el evangelio con su vida y proponía la creación de comunidades pequeñas en medio de las masas que no se propusieran adoctrinar o hacer proselitismo religioso, sino compartir con los pobres. Y lo hacía en medio del pueblo árabe. Él se había ido a vivir con los tuares, que era en ese momento una tribu errante en el desierto, marginal completamente. Y de alguna manera su espiritualidad cristiana se fue modelando en la búsqueda espiritual y en las tradiciones religiosas de estos pueblos, en el absoluto del desierto. El desierto pasó a ser el telón de fondo y una fuente para volver a los orígenes del cristianismo, a los orígenes del evangelio.
familia ya estaban establecidas acá en el lugar y hablaron acá con los huichafes, digamos, que estaban recibiéndolos, ¿no? Y así que pudieron llegar a un acuerdo de entrar de todos modos al alambrado, tomar una foto que ellos querían, pero no llegaron a hacer identificación de personas, que es lo que ellos buscaban. Y es por eso también lo que están tapados ustedes con capuchados, que no es una cuestión de seguridad. Es de seguridad, sí, sobre todo. Sí, sí. Se sabe que después, por una u otra cosa, uno tiene que también salir de acá para hacer algunos trámites en busca de algo y hay una persecución. Ya se da una persecución, ¿ustedes sienten eso que están tratando hacia el pueblo mapuche? Hacia el pueblo mapuche en general, pero en particular ustedes como grupo los están persiguiendo, los están siguiendo. Sí, de hecho sí, porque nosotros aquí le estamos recuperando las tierras a un multimillonario que es Benetton. Eso es lo que hay que cambiar. ¿Cuál es la lógica realmente? ¿Cómo puede ser que una sola persona, incluso si fuera un latifundista criollo, tenga 1,5 millones de hectáreas y nosotros tengamos, incluso si tenemos 800 hectáreas, pongámosle, o 1000 hectáreas de pura piedra así? ¿Y cómo miércoles él puede tener todos los mejores machines, animales de sobra? Nosotros no tenemos nada, no tenemos dónde quedarnos muertos. C'è un imprevisto, Arturo. Ci sono fuori 2 signori che è morta una loro parente poco fa e hanno chiesto se tu puoi andare a dare la benedizione. Sì. E sembra che questo signore, che è anziano, che tu abbia conosciuto suo padre. Ha detto: credo che Arturo ha conosciuto tanti anni fa mio padre. Ho detto: io glielo chiedo perché è un po' stanco. Allora perché sono un po' sconvolti dal dolore, vorrebbero poi sapere se puoi dire la messa. Io ho detto: Arturo stasera dice una messa. Sì. Forse può dirla, ma bisogna che lo chiedete a lui. Sì, va bene. Allora, ora magari ti riposi 5 minuti, gli dico che vai allora. Sì. A che ora? Ora sono le 12 meno un quarto. A che ora gli dico che vai? Tu che dici? Beh, subito, no? Insomma, ti riposi un poco, un quarto d'ora, 20 sì, minuti? Sì. Magari spostiamo un poco il pranzo? Poco sì, poco? perché là non mica ci sono tanto, no? No, appunto. Ok. Va bene. Allora gli dico che va bene. Sì. Fagli entrare anche, no? Li faccio entrare? Sì, perché no? Riaggiustare un po' la lingua, un po' l'inglese, un po' ecco così. Allora, abbiamo con noi il carissimo giovanotto Luciano, non vogliamo sapere il cognome, e abbiamo anche la biondina con lui, che è Carmen, non la Carmen ma una Carmen che è super giù, i capelli vanno bene e tutta la situazione. Allora, Luciano. Yo había pasado por todas las etapas que puede pasar un joven católico, cristiano, de educación cristiana. En algún momento pensé que el sacerdocio era realmente la culminación de una vocación cristiana, y lo sentí. Pero no me gustaba a mí el rito, estar celebrando misa en latín, todas esas cosas, los hábitos, eso, nunca me convenció eso. Y sobre todo descubrí algo en mi búsqueda, que era que dentro de la iglesia los sacerdotes tenían un rol preponderante y se había creado a lo largo de los años una especie de clase social a lo cual yo era muy reacio. El corazón de la masa fue el libro que me abrió las puertas hacia la espiritualidad de Charles de Foucault.
Eso era en Francia y era en Argelia, y allá lejos. Y yo no conocía ninguna experiencia de ese tipo en nuestra América Latina en ese momento. Pero me enteré de que en Perú había una fraternidad, después que había una en Brasil, y que había hermanos de Foucault, hermanitos de Foucault, que habían comenzado una fraternidad en Fortinolmos, en el Chaco santafesino. Y descubrí al hermano Arturo Paoli, y en julio del año 66 viajé y lo encontré. È vero che molte volte, specialmente per la morte di una persona cara, ho sentito molte volte lamentarsi. Non possiamo dire la vita sarebbe meglio che fosse immortale, che noi restassimo per sempre su questa terra, ma io penso di no. Io che sono arrivato a un'età abbastanza avanzata, penso che a un certo punto c'è un limite, e poi sappiamo che l'uomo, una parte dell'uomo, una parte invisibile, il suo spirito, quello è immortale. Ecco, quindi bisogna pensare che la cosa importante è durante la nostra esistenza, attraverso la fede, attraverso l'amore per il prossimo, attraverso, insomma, la bontà. Molte volte la gente dice: ma perché portarci bene? Poi chi lo sa se ci sarà. Non è meglio star bene in questo mondo? Ecco, io vi dico sinceramente che cosa vuol dire star bene in questo mondo, essere felici in questo mondo. E allora vi dico, anche per la mia esperienza, che la felicità in questo mondo sta nella sconfitta del nostro egoismo. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra, del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi pane di vita. Benedetto sei, Signore. Avevo già 7-8 anni, andavo a dormire a casa di queste mie nonne, chiamiamolo. E una sera, mentre attraversavo sull'imbrunire questa piazza, si riempì di gente improvvisamente, proprio io ricordo che prima era vuota, e improvvisamente si riempì di gente che gridava, e a un certo punto cominciarono a sparare.
Allora io, terrorizzato di vedere gente che cadeva ferita, e che sanguinava, eccetera, evidentemente, mi misi in uno stato di terrore. E dopo ho saputo che questa rissa, questo scontro così violento era causato da differenze politiche, c'erano i socialisti, c'erano i fascisti, ecco. E allora io ho cominciato un po' a sognare, un po' sogni di adulto, ecco, cioè quando sarò grande io voglio portare la pace, voglio aiutare gli adulti ad essere più umani fra loro, più fraterni, insomma, confusamente io penso che la mia esistenza è stata un po' guidata da questo progetto sempre, che credo di non averlo mai cancellato, ecco. Nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Nos hemos declarado dentro del grupo de países no alineados, a pesar de ser marxistas-leninistas, porque los no alineados como nosotros queremos paz. Asumida esa sorpresa. Sí, que haya venido. No, yo dije que iba a volver. Sí. No dijiste cuándo. Ni cómo. Ya desarrollabas del trabajo rudimentario que había aquí en muchas cosas. Por ejemplo, vos has visto que canalizaron el agua, ¿viste? Desde arriba, de una altura tremenda, traen el agua. ¿Viste? Canalizaron. ¿Y qué hicieron de molde? La propia piedra. Sirvió de molde. De base para... Claro. Bueno, y a la orilla tenían todo lo que el abuelo le llamaba el huerto, y ahí tenía toda una división que después yo la vi en la comunidad. En la comunidad, ¿qué hicieron? Digamos, no sé si te acordarás, hicieron 4 troncos y pusieron un cañizo y ahí dividieron los almácigos. No te imaginás quién lo hizo eso. Ese fue mi trabajo del primer año. Yo estuve trabajando. ¿Eso era tuyo? Claro. Con la ayuda de uno de los vecinos que sabía trabajar el cañizo. Pero yo era el peón predilecto, porque Claro, ese era el único que estaba allí, ¿no? Claro, Sí, claro. sí, en la galería. Utilizamos la base, los soportes que había puesto tu abuelo ahí. Exactamente. Toda la base la hicimos, las piedras también. La mesa que hicimos una mesa con una enorme piedra de granito del tamaño que nos costó, ahí sí, tuvimos como 6 o 7 personas para levantarla. Lo que era el molino en sí, yo tenía mi catre, arriba del agua, pasaba el agua por ahí, habíamos puesto una base de cemento para taparlo, para no caernos adentro, pero el agua circulaba por ahí. Yo dormía con el ruido del agua, de noche digo, bueno, espero que tenga esto, porque pasaba el río por abajo. ¿Viste? Ese brazo que había llevado él para el molino, con eso movía la piedra. Claro. Era una maravilla. Toda la Eso. noche sintiendo el agua correr, bajando por la canaleta. 3 años estuve ahí durmiendo con ese sonido y no, si no me cuente de eso. Bueno, sí, se nos acordábamos el otro día con él. Ecco, Gesù sempre ha fisso questo, che ogni persona credente deve sentire che in un certo senso Dio ama lui personalmente. Pensa a te, ecco, e pensa che Dio ti ama te personalmente, perché è questo che ci dà molto coraggio, che ci dà, diciamo, che ci istruisce perché le nostre azioni e le nostre parole siano vere, che possano far bene agli altri, ecco, capite? Sì. Anche perché Arturo, se beato fosse solo Cristo, gli altri sarebbero non beati. Se lui era beato perché era il figlio di Maria,
Allora la beatitudine per gli altri non c'era. Invece sì. in questo modo lui ci ha detto siete tutti beati. Ecco. Cioè, se uno dice ma Dio per me non ha fatto nulla, vuol dire che non l'hai invocato, che non l'hai cercato, ecco. Invece qui Arturo è con Marcello, la Ecco, fare. e questo è Marcello, l'ingresso alla fraternità. È una di cosa... Fortinolmo. Sì, sì, e questo è il rancio. Qui dove vivevate, dove Sì, viveva Arturo. sì, e quella è la cappella al lato. Ascolta, qui invece siete tu e Arturo. Qui Sì, siete già a Surigiaco. c'eravamo questa foto è, Dove siete? c'eravamo a Cordova, A Cordova. ma di passaggio. Era l'epoca del Surigiaco questa, 71, 72. 72. Senti, invece questo è il Wyoming che arriva in Argentina Sì, per io, una visita. io non mi ricordo bene, e lui era elegante così sempre, Sì, allora deve ma essere è lui. lui di sicuro. Lui è venuto a fare il punto perché i rumori, i documenti, tutti quanti erano un po', hanno messo una tensione fra la fraternità generale, universale. Perché allora voi dovevate fare la vostra formazione di noviziato in Europa, in Francia, e volevate invece che fosse fatta in America Latina. E volevamo anche avere un responsabile regionale perché trovavamo che la cultura europea si sottoponeva, sovrapponeva sopra l'Evangelio. Queste invece sono foto della Rioja, dell'entroterra? No. No? Cos'è? Io penso che è il Sahara questo. Addirittura? Tu sei Beniaves, sicuro? io credo che sia Beniaves, non ricordo Beniaves. Tu sei stato a Beniaves? Sì. Io credo che Beniaves. Può darsi anche la vita che io non conosco, ma escludi comunque che sia Argentina questa? No, escludo. No, sì. E anche perché... Questo è Arturo, o no? Sì. Mi pare di sì. O no? O no. E questo? Questo può darsi Surigiaco. Che bello! Questo può darsi che sia Surigiaco quando c'era l'acqua. Perché tutto l'anno era secco. E in che stagione c'era l'acqua? E poteva essere primavera, Bella. l'epoca. Io credo che era questo Surigiaco, può darsi il deserto. Ascolta, poi tra i tantissimi documenti che ci ha mandato Christeller ci sono due cose che mi hanno colpita. Uno è questo, che è un documento che Arturo ha scritto, firmato e datato 13 marzo 1967, dove intitolato La mia responsabilità come sacerdote in Fortinolmos, nel quale descrive una serie di fatti che accaddero in quel tempo e dal quale lui cercò di prendere le distanze perché erano accuse pesanti di coinvolgimento con i guerriglieri, con i gruppi violenti. Guarda un po'. E c'era il padre, un gesuita che aveva fatto di campamento di lavoro con gli studenti universitari in Fortinolmo e quello ha dato la possibilità al servizio di intelligenza dell'epoca, di Ongania, che c'era un governo dittatoriale repressivo, di creare questa idea del comunismo sovversivo e Arturo c'era l'ideologo. Allora, Arturo conosceva tutti quelli dirigenti, di studenti, giovani e tanti quanti di quelli hanno stati dopo i fondatori del movimento rivoluzionario in Argentina. Però Arturo ha sempre cercato anche di elaborare un punto di incontro tra quello che era il movimento marxista e quello che era invece il pensiero cattolico. Arturo ha parlato sempre del dialogo fra cattolico e marxista, fra cattolico e protestanti, fra uomo e donne, fra giovani e adulti. La parola chiave è questo dialogo. Questo dialogo è chiave per tutta l'opera del Paoli. Certo. È una delle opere più importanti, se non la più importante d'Arturo, è il dialogo della liberazione. Quello libro
che lui ha scritto parlando con Michicho, ti ricordi? Sì. Il tucumano, poeta che adesso vive a Parigi. He encontrado a Arturo cuando tenía 18 años en el Ciambón, en medio de las montañas, a 40 kilómetros de mi ciudad, San Miguel de Tucumán. O, más precisamente, es Arturo quien me encontró. Yo estaba haciendo la limpieza de los baños del convento benedictino del Ciambón y Arturo, que había venido a predicar un retiro, me dirigió la palabra. No recuerdo lo que me dijo, pero después, por la tarde o al día siguiente, nos pusimos a hablar. El diálogo había comenzado. Peint ou effacé, mon visage hâve était recouvert toujours de silence. Je parlais sans mots. La lune des arbres était comme ancrée parmi les rameaux. Je voulais parler. La lune des arbres voguait dans la mer d'un ciel à l'envers. Elle était si blanche, navire, espérance. Et grâce à ses ailes, elle était oiseau. J'étais mon silence, ma mort, mon sépulcre. J'étais sur les dunes tout seul, arbrisseau et les bruits de l'eau. Tout près, au rivage, passait, murmurait. Était ma chanson. Yo estuve como 2 años, más o menos, entre Fortinolmo y Reconquista, sin hacer parte de la fraternidad. Yo estaba como un amigo que está ahí. Arturo pagaba los estudios a un montón de niños y yo era el cocinero de ellos. Yo hacía la comida para unos 20 y me decidí de entrar en la fraternidad. Hice el postulantado cerca de Lyon, en Grené, después hice el noviciado en Italia, en Espelo, hice mis votos por 3 años, volví a Fortinolmos, digamos eran el 66, 67, había una radicalización de las cosas, entonces yo dije aquí son cosas, se hablan de cosas que para mí son muy fuertes, para mí yo quiero estudiar, Arturo, yo no sé si quiero quedarme en la fraternidad, yo quiero estudiar. Y es ahí que empezamos del diálogo de la liberación. Y al final hablábamos y al final discutíamos, a veces yo no estaba de acuerdo, no, cuando has dicho eso yo no entiendo por qué has dicho eso, mira qué, bueno, no sé. Por ejemplo, decía una cosa que sigo pensando, yo me entusiasmé por Sócrates. Y yo le dije, para mí Sócrates es más revolucionario que Che Guevara. Para mí es evidente, Arturo. ¿Cómo puede ser? Y bueno, tener cuidado porque los clásicos hay que desconfiar, los clásicos de acuerdo, pero la actualidad, la historia, etcétera, ¿no? Y digamos que había el diálogo y para mí seguimos en desacuerdo, en acuerdo, desacuerdo. Que yo no creía, sea como sea, tanto en la historia. Y no creo, además, ¿no? Es cierto que de mi punto de vista la religión tiene que tener una aplicación histórica, pero es cierto que hay una cosa así, que no es tan vertical, que no es tan solo, que el tiempo no lo repara, ¿no? Hay cosas que yo digo, por ejemplo, en Fortinolmo yo conocí Juan Belaústegui, ¿no? Que un muchacho que después murió en la guerrilla, ¿no? Pero Juan murió, pero a mí me calienta hasta hoy que Juan haya muerto. Y chao. ¿No? Que haya muerto Juan, yo lo siento, no, lo siento hoy, todos los días lo siento. A mí me duele, para mí no es la historia, no salva ese dolor. Je suis à l'envers l'homme que j'étais. Je suis à l'endroit sa face apparente. Je suis tout entier semblable aux arbres, les ombres que j'aime, même éperdument. Et je suis la scène. Parfois je suis elle. Mon visage est hâve d'avoir voyagé. Et je ne suis pas. La scène, j'espère, portera mon chant pendant bien longtemps.
hecho este caminito ese en aquella época, con las movilizaciones y lo que era moverte en estos lugares, porque eran todos los caminos de tierra. Yo me iba con Calixto a la reunión en Famatina en la moto. Vos te imaginas una pumita. Por acá hay que doblar. A la derecha, exactamente. Ahora vamos a donde. A donde nosotros vivíamos. Esta es la casa, la sede del movimiento rural. La sede del movimiento rural que era. Fue la única sede que hubo oficialmente en toda la provincia fue esta. Toda la historia fue esta. Acá empezó y terminó el movimiento rural. Y mira, y si tiene sentido también la presencia nuestra de la fraternidad, te digo, sinceramente, más allá del retiro que pudimos hacer, de los libros que escribió Paoli ahí, de toda esa vivencia con la gente que pasó, mucha gente que pasó. Mucha, la permanente pasaba. Permanente, fue la inserción en el mundo campesino riojano a través del sindicato y a través del movimiento rural. Esto queda abandonado y cuando nosotros llegamos con el movimiento rural acá, Monseñor Angelelli nos plantea de que quería, nosotros dijimos que queríamos una zona rural para poner la sede. Y empezamos a reunirnos con la gente, casa por casa, viendo, porque una de las cosas que nos pide Angelelli en ese momento es que no vayan con proyectos hechos. Vayan, escuchen por qué la gente ríe, por qué llora, por qué trabaja, por qué no trabaja, por qué come, por qué no come. Cuando le hayan descubierto el alma al palo, recién se ponen a trabajar, ni adelante ni atrás, junto con la gente, a organizar esto para que dé vida. Y Arturo sí participó de varios encuentros, cursos y reuniones nuestras, y nos fue como marcando toda, era un profeta realmente, ¿no? Es decir, era el tipo que te iba marcando todo el tema de la tierra, por ejemplo. Decía, no sueñen que un sistema capitalista te va a dar tierra, ni acá ni el agua, porque las dos cosas son fundamentales. Está bien que se organice el pueblo, que se le haga tomar conciencia a partir de la necesidad sentida, y esto hay que cambiarlo. Hay que cambiar este sistema para que la tierra pueda ser del que la trabaja. Quanti ricordi belli, Arturo caro. Cuántos recuerdos bellos, querido Arturo. Tu fidelidad al Evangelio y a nuestro pueblo es, como tantas veces repitió nuestro querido obispo, una bendición para el hombre. Escuchar todavía que la Iglesia, que la jerarquía católica te prohíbe, explica bien y claramente que el odio de la dictadura militar a tu persona y a tus palabras sigue vivo. Bendito el Señor que puso la mano protectora sobre ti y que hayas podido llegar sano y salvo a tus 100 años. Él querrá darte todavía muchos más. Arturo era para mí muy conocido, muy amigo. Hemos conversado muchas veces, habíamos estado juntos y había escrito algún libro entonces, La política en el Evangelio de San Lucas, me acuerdo que era el librito que era considerado como por los militares como el manual de todos los subversivos cristianos. Así que Arturo ya estaba en la mira de los militares. Y yo lo tenía por un santo, y creo que lo es. Questa lettera me l'ha mandata Antonio Pugianè, che sarebbe quel cappuccino, non so se è cappuccino, sì, quel cappuccino che volontariamente è andato in prigione quando hanno messo in prigione i giovani che lui, insomma, che collaboravano con lui, ecco. E ora mi racconta che non cammina più, che sta in sedia di ruota
Ma deve essere un uomo sopra gli 80 anni. Estábamos haciendo un retiro como nos habían mandado y una tarde, una siesta, llegaron a visitarnos dos obispos, Monseñor Jaime de Nevares, obispo de Neuquén, y Monseñor Enrique Angelelli, obispo de La Rioja. Y los dos vinieron con una apertura y un espíritu de fraternidad admirables. Nos ofrecieron ir a sus diócesis a cualquier lugar donde quisiéramos. Nos parecía que iba a ser bueno, provechoso, y continuar el retiro que nos habían mandado, pero con Arturo Paoli, en Surillaco, en La Rioja. Era el año 72. Primero pasamos por la catedral para saludar al obispo y decirle que yo venía para conversar con Arturo y pedirle a él a ver si nos hacía un lugarcito en su noviciado, en algún lugar del noviciado. El obispo generosamente nos autorizó totalmente estar ahí o donde quisiéramos. Y Arturo también, muy generoso, nos buscó un ranchito. Vivíamos sobre todo siguiendo el retiro, haciendo oración, lectura espiritual y conociendo de a poquito a la poca gente que había ahí. Ya había conocido a varios curas más o menos comprometidos acá. Y entonces encontramos con Arturo, decía, yo interesa conocer más el trabajo de ustedes en el Chaco y a la comunidad que eran los hermanos de Carlos de Foucault. Entonces fue así que me encontré con Arturo y Arturo me dice, mire, yo te invito a venir a La Rioja. Tenemos una comunidad en lugar de Surillaco. Y yo te juro, si te invito a ir a Surillaco y vas allá, no vuelves más, digamos. Los hermanos allá se habían instalado como ellos llaman una fraternidad de desierto. ¿Cierto? Y habían remoldeado algunas casas de adobe y Arturo tenía al lado un viejo molino que era un español porque había una sequía que él había elaborado con un molino. Entonces ahí en ese lugar estaba Arturo, tenía una hermosa huerta, tenía una buena biblioteca y había varios de los hermanos. Y después en las casas cerca había una casa llamada Las Niñas, porque había dos hermanas que habían vivido ahí. Cuando yo llegué ya habían fallecido, pero los hermanos habían tomado esta casa, habían tomado otra casa. Entonces tenía como pequeñas comunidades. En uno estaba el Antonio Pujané con otros compañeros que ellos lo habían echado de Mar del Plata, entonces finalmente estaban ahí haciendo como desierto. ¿Qué significaba eso? Era un poco vivir, trabajamos algunos trabajos, el trabajo que se hacía era trabajar con adobe, ayudar a algún vecino, después ellos notaban el pan, qué sé yo, el pan amasado, y tenía la huerta, y después uno estaba al lado de las montañas. Entonces a veces nos decía, bueno, para hacer un tiempo de desierto, uno iba arriba a montaña con una Biblia, algo para comer y una frazada y se quedaba 3-4 días ahí arriba. Algunas cuevas, digamos, tengo recuerdos imborrables de esa arriba con las cuevas, la sequía de agua abajo y mirando toda la llanura. La Famatina Nevada, es decir, ver el amanecer, la noche, hacemos un poco juntos esta experiencia de descubrir algunos elementos fundamentales de la fe del Evangelio.
Perché questo processo in Surigiaco, Arturo, sei tu che l'ha scatenato come tante altre cose, perché tu hai detto un giorno a Buenos Aires, a San Miguel, ti ha detto io me ne vado al deserto, e tu e io abbiamo guardato tutti, come ti vai al deserto? Sì, non c'è deserto in Argentina come il Sahara, abbiamo pensato un po' il Val Sahara ancora, e tu hai detto no, bisogna trovarlo, io me ne vado alla Rioja, il fatto vi a facere un anno di deserto, è questo che ti ha detto. Allora, questo a Arturo, tu l'hai scritto un libro, La radice dell'uomo, ti ricorda questo? Sì, mi ricordo il titolo. La radice dell'uomo. E ho trovato un'idea che dico, è interessante questo, perché non l'avevo mai pensato. La vita contemplativa del deserto, ma anche una visione politica del Vangelo, profondamente, ma non una politica superficiale di partiti, di lotta per il potere, ma una visione storica profonda dove l'uomo e la comunità sorgivano di questa relazione di fratelli o di odio o di violenza, di guerra, ma l'Evangelo portava uno sguardo differente completamente. Ma io credo dappertutto, insomma, ecco, il Vangelo è intrinsecamente politico, secondo me, perché non parla, cioè tutto quello che Gesù ha detto è la visione di gente che deve vivere la vita modificando continuamente le relazioni umane che normalmente non sono pacifiche, perché la pace si dà sulla terra a questa condizione, ecco, che la persona con la quale tu condividi in questo momento la vita, diciamo, si senta accolto come uno che non solo che è uguale a te, ma che ha delle ragioni che sono superiori alle tue, ecco. Y esto estamos hablando de septiembre del 71. Dice, a punto de cerrar esta edición, nos llegó un comunicado del presbiterio riojano relacionado con la detención de sacerdotes producido en Rosario. Y esto está firmado, bueno, por Esteban Inestal, Ortiz Gómez, Arturo Paoli, Gabriel Longueville, Julio Saquero, Mauricio Silva, Gregorio Esteban Plaza, Miguel Pellón, Juan Aurelio Ortiz. Esto está. Y hay un hecho que es muy fuerte, que es la detención de 2 sacerdotes. Otro sacerdote detenido en calidad de demorado. Otro sacerdote, el padre Antonio Gil, fue detenido al mediodía de ayer y alojado en calidad de demorado en la sede de la delegación local de la Policía Federal en relación con el hallazgo de explosivos y panfletos del Ejército Revolucionario del Pueblo en un paraje cercano a la Ramadita, a 25 kilómetros al sur de esta capital. El padre Praolini, ¿dónde dice? Es santafesino y colabora en las tareas sacerdotales en la parroquia de Cristo Rey. Gil tiene 33 años, es irlandés y desde hace 10 meses es vicario en el barrio ferroviario. Este fue un hecho muy grave en la provincia que tuvo mucha repercusión. Es cada vez más frecuente los hechos, ¿no? Van agravándose. También la situación del país, porque en ese momento, si uno recuerda, sucedió lo de Trelew, ¿no? El asesinato. Claro.
andando, ho trovato un piccolo luogo che c'era magnifico, no? Ti ricorda? Che c'è come il molino. Il molino abbandonato. Questo è stato meraviglioso, dico, qui è il lugar. Quando... Davvero, sì. Ricordo sempre Maurizio, che era sacerdote da diversi anni, e per lui la novità della fraternità era quella di guadagnarsi la vita col lavoro manuale, e cercava disperatamente un luogo dove poter lavorare, che lo assumessero come operaio, non riuscivo a trovarlo. E finalmente mi ricordo che trovò un luogo a 5-6 chilometri, e tutte le mattine si alzava prestissimo, facendo praticamente 15-16 chilometri al giorno, perché proprio era, come dire, molto motivato, che quello che cambiava nella sua vita di sacerdote era soprattutto il lavoro manuale. Siete cattolici di Roma? Ma che siete venuti a fare qui? Avrete bisogno di roba da mangiare, da vestire? Ma no, vi abbiamo già detto di no. Ma si può sapere esattamente chi siete? Ma noi siamo dei preti, ve l'ho già detto. Ma come pensate di vivere? Come voi. Come vivono tutti i poveri di qua, lavorando, cercando di fare qualche piccolo servizio. Chi ve li dà i soldi? Il Vaticano? Noi siamo poveri, non siamo pagati da nessuno. Ma che siete venuti a fare qui? Ma perché avete scelto questo posto? È perché Gesù e la sua Chiesa siano presenti agli operai, ai poveri. Ma ce l'avete l'autorizzazione? Possiamo portarvi qualcosa? No, grazie. Abbiamo... Essi erano Arturo di Lucca, sacerdote, Paolo di Belfort, sacerdote anch'esso, e Ivo di Versailles, novizio. Appartenevano all'ordine dei piccoli fratelli di padre Foucault. Metta a piombo quel puntello, voi altri scaricate queste latrici. Scusi signore, vorrei parlare al capo del cantiere. Sono io, mi dica. Perché cerco a venire a lavorare in qualche parte. Hai capito? Sai chi è quello là? È un prete. Siamo venuti tre insieme, siamo religiosi e cerchiamo a lavorare. Religiosi che lavorano? Sì. Oh, fratello Arturo, guardi, quello è meglio metterlo lì, Vale, sì, sì. Attenzione, fratello qua. Ecco, fratello, volevo dire a quello lì che è meglio. Vagabonde par le monde, pauvre cœur traînant ta peine profonde. Vagabonde par le monde, à la trace de Dieu. Fraternidad de Fortinormos, julio de 1971. En ese tiempo Enrique planteó el problema siguiente, para el que me parece importante que cada uno dé su opinión. Enrique dice que le parece que la gente está acostumbrada a considerar a los hermanos como benefactores y por lo tanto a considerarnos más que ellos. Para él eso deforma un poco el rostro de la fraternidad. Habrá que hacer entonces un esfuerzo por ser más como la gente, confundirnos más con los otros. Le parecería mejor tener una casa más simple que no esté conectada con la capilla del pueblo. Terminar de una vez por todas con la donación de cualquier tipo y forma que sea y vivir solamente de nuestro trabajo. Dejar de lado todas las cosas que parezcan inútiles, vivir verdaderamente como los pobres. Yo veía mucho la visión de San Francisco de Asís, ¿no? Me había impresionado mucho la vida de San Francisco. Entonces pensaba de seguir este mismo camino.
Pero los hermanos me hicieron ver que los franciscanos ya no vivían más la vida de San Francisco. Y que lo que sí la vivían los hermanitos de Carlos de Foucauld. Entonces, cuando llegué a Fortin Olmos, ya Arturo había organizado una cooperativa, ¿no? Y tenía esta visión también comunitaria de ver cómo se comparte todo, cómo ayudar a los pobres. Entonces empecé a proponer el grupo de trabajo, ¿no? Trabajamos juntos, después se vendía lo que se producía y se le partía a los muchachos la ganancia, pues. Y también daba curso a los muchachos de una formación así general. Y entonces en ese curso insistíamos esto, la justicia, entonces que había que tener mucho más, luchar por un mundo más justo, que no hubiera esta dominación, que hubiera más democracia, sí, veíamos todo esto, ¿no? Y resulta que Arturo fue acusado de ser subversivo, pues. Porque parece que alguna gente que llegaba a ver a Arturo llevaba una literatura subversiva y le dijeron que le llevaban a Arturo. Entonces ahí empezó un problema serio, ¿no? Eso fue en Fortin Olmos. En Turillaco defendimos, estuve unos meses ahí, ¿no? Porque Arturo me pidió que fuera allá para ayudar a un novicio que él no estaba. Pero la posición era esta. Alguno es una línea de lucha armada. Hay que conocer, sí. Entonces ahí también teníamos un diálogo con los hermanos. Ahora, algunos, por ejemplo, lo que estaba más claro en ese era Nelio, ¿no? Enrique de Solán también estaba por ese mismo camino. Creo que lo tomaron preso un tiempo, no sé. ¿Hace cuánto tiempo? No me acuerdo bien. Y Patricio, bueno, posiblemente también, ¿no? Ahora, lo que es Mauricio no. Ahora él trabajaba como barrendero y estaba junto con los barrenderos, estaba ahí porque esa era su idea de ir más abajo, de ponerse al servicio del pueblo. Entonces, esa es la situación. Entonces, claro, yo, cuando dialogábamos, yo decía, seguía con mis posiciones. Yo no tenemos que ser como hermanitos, dar un ejemplo de vida, construir quizá elementos que hablan de esa sociedad futura, tipo los grupos, cooperativas y todo. Yo lo veía también como una experiencia de algo, de cómo tendría que ser una comunidad así ideal, pues. Y entonces, claro, yo cuestionaba la otra actitud, diciendo que yo no estaba de acuerdo con la actitud violenta de esto, ¿no? Como dijo, no juzgaba a las personas digamos, los laicos que se dedicaran a esto porque veían como sus opciones, veían que no tenían otra salida. Bueno, esa noción de ellos. Para mí no la veía para ninguna parte. Dice que teníamos que tener una actitud no violenta, activa, sí, de profética, pero no entrar en eso. Siguiendo un poco el camino de Jesús, que Jesús nunca había tomado parte por un asunto de esto, ¿no? Esta era mi posición siempre. Yo insisto en esto, que hay que luchar para una sociedad más justa. Para mí el capitalismo es un problema terrible, un desastre, una cosa diabólica, para mi manera de ver. De hecho, en el mundo ahorita no es que gobiernen los gobiernos, sino gobiernan las multinacionales, transnacionales, todo. Y los gobiernos son títeres de estas multinacionales. Este es el problema grave. Entonces, frente a esto hay que, bueno, luchar, es decir, cuestionar la injusticia que haya, practicar una actitud distinta, dar testimonio de una vida, porque un poco la visión del padre Foucauld de la fraternidad era esto, que con solo vivir predica el Evangelio, porque el testimonio más fuerte tiene que ser la vida de uno, ¿no? Esta capilla la bendijo Monseñor Angelelli, era el símbolo de la fraternidad. Todo está edificado en granito, esto es granito.
y pedazos de granito. Y don Tobare, que nos guió hasta acá, nos ayudó a poner el cañizo, el techo, porque esa era, y conseguir los palos para el techo, que ese fue allá le habíamos puesto botella, era un vitró de botella, todo eso en las ventanitas. Y la Eucaristía estaba allá, te muestro. Los Cruzar la Fe y todo eso que rompieron todo, no pudieron romper el granito. Exacto. Eso le falló la tecnología. Ellos rompieron todo y no pudieron tampoco evitar que esto permaneciera como testimonio de lo que hicieron. Fraternité de Sourijaco, 31 mars 1973. Je ne sais pas si tous savent que j'ai quitté Olmos pour Sourijaco. Julio se trouvait seul pour son travail avec les campesinos, classe bien exploitée ici en Amérique latine. Cette fraternité m'attirait pour le genre de travail, la lutte par le syndicat et le désert. J'ai eu la chance exceptionnelle ici de trouver presque aussitôt du travail à la construction d'un canal. Mais nous sommes en grève parce que la province nous paie une misère. En dehors de mon travail de pic et pelle, je travaille activement à la lutte syndicale pour un peu plus de justice. Le slogan de la lutte est « La terre à celui qui la travaille ». Un cheminement vers le socialisme, seule solution viable. La lutte est serrée. Les attaques par tracts anonymes distribués dans les rues sont fréquentes contre notre évêque Arturo et quantité de prêtres de La Rioja et d'ailleurs. Monseigneur Angelelli a dû aller s'en expliquer à la conférence épiscopale. Quelle analogie de situation avec celle d'Elder Camara, de Proaño et de quantité d'autres dans toute l'Amérique latine. Ici, il n'y a pas de juste milieu, pas de neutralisme tranquille. On est d'un côté ou de l'autre. Ce sera l'escadron de la mort, ou le mouvement Tradition, Famille et Propriété, ou ce sera la lutte des exploités. Bueno, yo era extranjero, era francés, tenía doble nacionalidad, pero la verdad que muy ignorante de la situación argentina y del peronismo, lo que había escuchado, a la diferencia de otros, como tal vez Julio, otros que habían tenido que luchar ya de entrada porque eran de familias más modestas. Había distintos tipos de hermanos. Mario Grippo, por ejemplo, era más tipo sacerdote tradicional. Mauricio Silva, que posteriormente fue desaparecido, que era un sacerdote de una cierta edad. Para nosotros teníamos miedo que no se adapte porque ya tenía todo un pasado de vida más tradicional. Otro tenía una trayectoria ya estaba mucho más despierto políticamente. Ciertos hermanos, ya que habían conocido el peronismo, era ya políticamente orientado. Entonces tomaron compromiso ya más serio no compromiso armado, pero compromiso de apoyo a los montoneros, otro al ERPE, hasta compromiso armado que tomó Nelio en un momento dado. Hasta se armó un poco un problema en la fraternidad, porque en un momento dado dijimos, bueno, si uno tiene un compromiso religioso, puede tener compromiso político. Compromiso político, como decir, a la luz del día, pero no si se mete en una organización donde tiene que tener un secreto, una reserva que no puede decir a la fraternidad, ahí hay un choque de, ¿cómo decir? No puede tener dos compromisos que pueden chocar, eso se dio en el caso de Nelio, por ejemplo. Entonces yo me quedé bastante al margen de esos compromisos. Los compromisos míos fueron, digamos, social, syndical, à ce niveau. Je suis absolument convaincu, passant à un autre thème,
et au risque de passer pour un affreux horizontaliste, qu'Ernest Cardenal a raison lorsqu'il dit que pratiquer la religion aujourd'hui en Amérique latine, c'est faire la révolution. Bien sûr, il faut bien entendre ce qu'il veut dire. Je pense que notre relation avec Dieu est absolument liée à notre relation avec les autres. Je ne conçois pas la contemplation sans un engagement réel avec les autres. Et notre relation aux autres passe à travers un système politico-économique juste ou injuste. Le plus urgent, pour permettre une relation fraternelle des hommes entre eux et filiale envers Dieu, est de remplacer cette structure sociale par une autre qui rende possible ce nouveau type de relation. Sinon, notre communion à Dieu et notre Eucharistie sont fausses. Va d'abord te réconcilier avec ton frère. Cela peut vous expliquer en grande partie l'actuation de l'Église ici en Amérique latine. Je ne veux pas allonger davantage cette lettre, de laquelle j'ai profité pour infiltrer quelques réflexions en vue du chapitre. Je vous embrasse tous bien fraternellement, Enrique. Tiene que haber un lugar más cerca, más angosto. Pero ya estamos en el cerro, ¿eh? Ya estamos en la parte de donde entramos. Vamos. Mirá, acá está. Estos eran los postes donde habíamos puesto los postes. Todo esto es la construcción, lo que quedó la construcción. Mirá, acá está. Sí, sí, acá teníamos una galería abierta y la habitación nuestra estaba ahí, y lo que queda, lo tiraron todo abajo, rompieron todo. Ahí salen las columnas de la galería. Aquí ponía el catre de Angelelli, cuando venía ponía el catre aquí y se tiraba después a nadar allá en el río. Este era el lugar nuestro. No había otra cosa. El debate político era si un hermanito, que por definición seguía la línea de Foucault, de Guillaume, de la tradición evangélica, podía de alguna manera ser parte de un grupo revolucionario armado, que era ese el gran desafío que teníamos planteado en los años 70. Arturo había participado en la resistencia italiana, donde había gente que tomaba las armas para resistir la ocupación alemana y otros que participaban en ese momento no necesariamente tomaban las armas, pero Arturo había trabajado protegiendo a no sé, israelitas que estaban perseguidos, protegiendo a gente que estaba en dificultades. Y eso era un compromiso que lo había asumido también Foucault, de alguna manera al proteger a esclavos africanos de la violencia a que los sometían los bandas de tuares que estaban esclavizándolos. Incluso él resistió con armas. Foucault murió acribillado a balazo cuando estaba edificando una fortaleza para defender a una comunidad negra en el límite del Sahara. Entonces, no podíamos evitar lo que estaba pasando en América Latina en ese momento. Y bueno, ese era un debate político que a nosotros nos ponía en el límite de lo creíble, ¿viste? De lo aceptable. Había gente allí, como Nelio Ruggier, que después murió en Tucumán, lo mataron, lo asesinaron en el Operativo Independencia, que estaba en una línea muy cercana al ERP. Había compañeros que estaban muy cercanos a los montoneros. Nosotros teníamos esa discusión política delante de Angelelli, con la presencia de Angelelli, pero no nos afiliamos ni al ERP ni a los montoneros. No era una adhesión de la fraternidad a esa línea ideológica, pero sí sosteníamos que un hermanito que veía y tomaba una decisión así, nosotros no lo podíamos ni condenar ni hacernos los distraídos ante eso, porque eso iba a traer consecuencias. Si ellos lo hacían dentro de una opción de pueblo, dentro de una opción que la comunidad acompañaba, y eso eran procesos personales y colectivos, lo aceptábamos el desafío de eso. Eso era, creo que,
algo que evidentemente no era fácil de asimilar para muchos, que como eran organizaciones que por su carácter revolucionario eran secretos, no podían, estaban, ¿cómo puedo decir?, compartimentada la información. Aceptamos que el referente fuera Arturo, que hubiera una total lealtad con Arturo, que Arturo hiciera el acompañamiento de sus hermanos que estaban en esa situación. No eran todos, eran algunos hermanos que estaban en esa situación, no era la mayoría del grupo. Pero nosotros no jamás en las reuniones nuestras quisimos decirle a un hermano, vos no estás más en el grupo porque has tomado una opción que no compartimos. Pensábamos que ese era un camino de búsqueda personal y que teníamos que acompañarlo en su decisión. Il cristianesimo è una religione, ma è anche una politica. Non può prescindere da questo. Perché? Perché l'essere cristiano non vuol dire salvarsi l'anima, ma invece il cristianesimo è il progetto del regno di Dio sulla terra. Quando dicono a Gesù insegnaci a pregare, che cosa dice per la prima cosa? Che venga il tuo regno, per Bacco, che venga una relazione di pace, di giustizia, dove non ci sia uno che è oppresso, o un gruppo di gente oppressa, schiava, e gli altri invece signori dominatori. Che cos'è la teologia della liberazione? La teologia della liberazione è pensare la religione non solo come un fatto intimo dell'anima, ma pensare la religione come un progetto di liberazione delle relazioni umane. Il Concilio è su questa linea ed è per questo che hanno convinto Giovanni Paolo II, il peggiore Papa dell'epoca, anche se l'hanno fatto beato, e anche se ci sono dei giovani appassionati, perché è stato un grande attore, un grandissimo attore, basta, che personalmente lui poi abbia pregato, sia santo, però non mi intende come Papa, zero, perché praticamente ha centralizzato questa chi è il cristiano è uno che aderisce alla Chiesa e che aderisce al Papa. No, signori, il cristiano è uno che lotta per un mondo diverso, che si chiama Regno di Dio. Il Regno di Dio è terreno, così in terra, così in terra, così in terra come in cielo. Che cosa ha pensato Gesù? Una società che sia in terra come in cielo. Si può prescindere dalla politica? Non si può.